Hola a todos, ¿cómo están? En esta clase vamos a continuar con la unidad de mecánica de fluidos. Vamos a hablar específicamente de hidrodinámica aplicada, ¿sí? Las clases anteriores hicimos un repaso de definiciones, variables, sistemas de unidades, propiedades de los fluidos y vimos también lo que es hidrostática aplicada, principalmente el concepto de presión, ¿sí? Cómo la calculamos a la presión de un fluido, cómo varía con la profundidad, la presión del fluido y distintos elementos de medición asociados a la presión. Aquí vamos a profundizar sobre hidrodinámica aplicada. Primero, ¿qué es la hidrodinámica? Bueno, es la ciencia que estudia el movimiento de los fluidos, ¿sí? ¿Cómo describimos el movimiento? Básicamente a través de las leyes de Newton, ¿sí? Esto seguramente ustedes lo vieron en física. Principalmente las leyes de Newton nos dicen que la masa se conserva y que la energía se conserva. ¿Qué significa que se conserve la energía? Bueno, que no se puede ganar, perder ni destruir. Si miramos un sistema cerrado, la energía solamente se puede transformar de una forma de energía a otra. Esto que ahora parece difícil, ¿sí?, de entender o tal vez un poco complicado, vamos a ver que hay muchas situaciones de la práctica que se pueden idealizar, ¿sí? Es decir, que podemos encontrar formas simples de describir las energías que tiene un sistema para poder estudiar el movimiento. En particular, ¿cómo describimos el movimiento de fluido? Bueno, primero tenemos que entender que el movimiento, como dijimos en la clase anterior, es una consecuencia de intercambios de energía, ¿sí? Volvamos al ejemplo del auto. Si queremos que este auto se desplace, es decir, que gane energía, ¿qué energía? Energía de movimiento, vamos a tener que invertir una energía en ese movimiento. Por ejemplo, si somos nosotros los que estamos empujando el auto, nosotros perderemos energía en forma de trabajo para hacer que el auto, que el vehículo adquiera energía cinética o de movimiento, ¿sí? ¿Qué tipos de energía vamos a encontrar en los fluidos? Bueno, vamos a encontrar energía en forma de altura o energía potencial de un fluido, ¿sí? Según el nivel que tenga el fluido respecto de un punto de referencia, va a tener una cierta energía potencial. También puede ser que el fluido tenga energía de presión, ¿sí? No es lo mismo tener eh, un tanque de agua a 1 atmósfera que tener el tanque de agua presurizado a 20 atmósferas, ¿sí? La energía de presión del fluido va a hacer que el tanque a 20 atmósferas tenga más energía que el que se encuentra a 1 atmósfera, ¿sí? Esa la llamamos energía de presión del fluido. Y por último también tenemos energía en función de la velocidad que tenga el fluido respecto a un punto en reposo, ¿sí? O lo que también llamamos, esta también la llamamos energía cinética, ¿sí? No es lo mismo eh, agua circulando a una velocidad de 5 metros por segundo por una cañería que agua circulando a 1 metro por segundo por una cañería. Claramente el agua a 5 metros por segundo posee más energía cinética que el agua a 1 metro por segundo. Muy bien, entonces, estos son los 3 tipos de energía que van a provocar el movimiento del fluido, ¿sí? Y a su vez vamos a tener intercambios entre estas energías, ¿sí? Energía de altura puede transformarse en energía de presión o cinética y viceversa. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Cómo representamos cada uno de estos tipos de energía, cómo los representamos matemáticamente. ¿Para qué queremos tener una expresión matemática de cada una de estas energías? Bueno, para poder cuantificar los niveles de energía de manera precisa que tiene nuestro fluido. Vamos a comenzar con la energía potencial o la energía de altura, ¿sí? La energía potencial es la energía que tiene un fluido respecto a un nivel de referencia. Supongamos que queremos elevar 1 kilo de agua, ¿sí?, desde el piso hasta este nivel, ¿sí?, hasta una cierta altura h. Bueno, ¿qué cantidad de energía le debemos de entregar a este kilo
de agua que queremos elevar una cierta distancia. Bueno, la energía sigue siendo trabajo, ¿sí? Trabajo no es otra cosa que fuerza por distancia. Esto ya lo vimos en las clases anteriores. En nuestro caso, ¿sí? La energía potencial va a ser una fuerza por distancia, ¿sí? No hay forma que esta energía, ¿sí? Este trabajo, lo podamos representar de otra forma. Fuerza, ¿qué va a ser en este caso? Si lo que nosotros queremos elevar es una cierta masa de fluido, va a ser la fuerza peso que tenga ese fluido. Es decir, masa por aceleración de la gravedad por delta H, ¿sí? Tal como lo tienen aquí. Perdón. ¿Sí? Tal como lo tienen aquí, la fuerza peso es masa por aceleración por delta H. Todo esto nos va a decir la cantidad de energía de altura o energía potencial que tiene el fluido, ¿sí? Obviamente la energía potencial depende de cuán alto se encuentra el fluido, ¿sí? Cuál sea la altura a la que querramos elevar el fluido y depende de la masa que tenga el fluido y por supuesto la aceleración de la gravedad, ¿no? Ahora bien, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por metro nos da la unidad de joules. Entonces, la energía potencial, ¿sí? La energía potencial, vamos a ir resumiendo aquí, en unidades de joule la vamos a expresar como la masa por la gravedad por el delta H, ¿sí? O la altura que tenga el fluido. Existe una forma muy conveniente también de expresar la energía que es en forma de energía específica. ¿Qué significa la energía específica? Es la energía dividido el peso del líquido que se está considerando, ¿sí? Nos independizamos de la cantidad. Al dividir la energía por la cantidad, ¿sí? Lo que pesa ese fluido, nos estamos independizando de si lo que queremos elevar es 1 kilo de agua o 100 kilos, ¿sí? Y vamos a estar representando la energía potencial o la energía de altura en forma de energía específica. Simplemente lo que hacemos es la energía dividirlo por el peso, que no es otra cosa que una fuerza. Entonces lo que nos queda es simplemente el delta H, ¿sí? En unidades de metros, la energía potencial la expresamos como el delta H. Las dos son formas equivalentes de expresar la energía potencial, solo que esto es energía y esto es energía específica, ¿sí? Entonces, arribamos a nuestra primera conclusión. La altura expresada en metros mide la energía potencial del fluido, ¿sí? En kilogramos fuerza por metro dividido kilogramos fuerza de fluido, es decir, en metros de fluido. ¿Qué otra energía dijimos que teníamos? Bueno, tenemos la energía de presión, ¿sí? Esta es nuestra primera energía, la potencial. La segunda que vamos a ver es la energía de presión. Supongamos ahora que lo que queremos hacer es desplazar 1 kilo de agua utilizando un pistón, ¿sí? Vamos a querer desplazar 1 kilo de este volumen de agua, desplazarlo hacia el otro recipiente. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ejercer una presión sobre este fluido, ¿sí? Entonces, la energía en términos de presión, ¿qué es? Energía siempre va a ser fuerza por distancia, ¿sí? Trabajo o energía siempre es una fuerza por una distancia. Pero en nuestro caso, para cuantificar la energía de presión, la fuerza, ¿sí? Va a tener que estar relacionada con la presión que tenga ese fluido. Sabemos que presión es fuerza dividido área, ¿sí? Esto lo vimos en las clases anteriores. El concepto de presión es una fuerza aplicada respecto de un área. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta fuerza cuando cuantifiquemos la energía de presión? Va a ser igual a la presión que tenga el fluido por el área en la que estemos aplicando esa fuerza, ¿sí? En nuestro ejemplo del pistón,
la presión va a ser la fuerza, ¿sí?, que tengamos que ejercer sobre este pistón aplicada en este área, ¿sí?, en la superficie de este pistón. ¿Eso que nos va a dar? La presión de este fluido, ¿sí? Y bueno, la presión en sí misma no es una energía, ¿sí? Para que sea una energía, ¿qué tengo que saber? Bueno, qué distancia, ¿sí?, o qué delta X voy a desplazar esta fuerza, ¿sí? De esta forma vamos a estar cuantificando la energía de presión. De nuevo, esto, ¿sí?, vamos a ponerlo en función de variables más conocidas, ¿sí? El área por ese desplazamiento, ese delta X, ¿qué nos va a dar? Es el volumen de líquido desplazado, ¿sí? Este es el volumen de líquido o de fluido que estemos desplazando, ¿sí? Es decir, que la energía nos va a quedar como presión por volumen, ¿sí? La energía de presión, vamos a completar aquí nuestra tabla, en unidades de energía o de Joule, la calculamos como presión por volumen, ¿sí? Ahora, si consideramos que es conveniente expresar la energía como energía específica, ¿sí?, o sea, por unidad de peso, ¿qué es lo que, de manera equivalente, lo que vamos a hacer, como hicimos con la energía potencial, es dividir la energía por la fuerza peso? Es decir, presión por volumen lo vamos a dividir por el peso de de lo que queremos cuantificar como presión de fluido. ¿Y cuál va a ser el peso? Va a ser la masa de ese fluido al que le estamos midiendo la presión dividido la aceleración de la gravedad. Aquí, ¿qué vemos? Que nos aparece una nueva variable conocida ya por todos, que es la densidad, ¿sí? Masa dividido volumen, que es densidad, ¿sí? Entonces, la energía de presión expresada como energía específica no es otra cosa que presión dividido la densidad del fluido dividido G, o lo que es lo mismo, presión dividido peso específico, ¿sí? Recuerdan que con la letra gamma representamos el peso específico, es decir, la densidad por la gravedad. Entonces, la energía de presión de un fluido expresada en metros, ¿sí?, es presión dividido peso específico, ¿sí? Arribamos a nuestra segunda conclusión. La energía requerida para desplazar un fluido en función de su presión expresada en metros es presión dividido ρ dividido la gravedad. Nos queda cuantificar la energía cinética, ¿sí? Nuestra tercera energía a estudiar es la energía cinética. Bueno, como dijimos, es la energía en función de la velocidad respecto a un punto en reposo, ¿sí? Muy bien. Lo primero que tenemos que cuantificar o ver cómo vamos a representar es la velocidad que gana un fluido, ¿sí? Supongamos que tenemos un kilo de agua, ¿sí?, que lo dejamos caer desde una cierta altura. ¿Cómo va a ir cambiando? Al principio, en el primer instante inicial, la velocidad va a ser cero, ¿sí? Vamos a estar sosteniendo nosotros ese kilo de agua y la velocidad va a ser cero. Si nosotros lo soltamos, ese fluido va a ir ganando velocidad, ¿sí? Va a ir aumentando su velocidad. ¿Cómo va a ir aumentando su velocidad? Bueno, a través de esta ecuación, ¿sí?, de nuevo repasamos conceptos que vieron ustedes en física, que es la velocidad. Acá vamos a estar hablando sobre la energía cinética. La velocidad del fluido de cualquier objeto, en realidad, la velocidad es igual a la aceleración por tiempo, es decir, el incremento de velocidad que experimente un objeto
¿sí? Va a ser igual a la aceleración que tenga ese objeto por el tiempo en el que estemos cuantificando ese incremento de velocidad. Es decir, el delta de velocidad va a ser igual a la aceleración del fluido, que si estamos en la Tierra va a ser la aceleración de la gravedad, multiplicado por el intervalo de tiempo, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, ¿sí? El cambio de velocidad, ¿sí?, de un cierto objeto es proporcional al tiempo transcurrido, siendo la aceleración de la gravedad la constante de proporcionalidad, ¿sí? Es decir, si nosotros graficamos la velocidad de un objeto en función del tiempo, ¿sí?, la velocidad de nuestro kilo de agua, que lo teníamos a un cierto nivel, a una cierta altura, y lo dejamos caer, esa velocidad que va a adquirir ese kilo de agua va a ser proporcional al tiempo, con una pendiente igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, cuando aquí tenemos 10 segundos, supongamos que el tiempo está expresado en segundos. Cuando aquí tenemos 10 segundos de tiempo, nuestro objeto, ¿sí?, nuestro kilo de agua, va a tener aproximadamente una velocidad de 100 metros por segundo, ¿sí?, porque vamos a tener que multiplicar los 10 segundos por 9,8, ¿sí?, más o menos 10, eso nos va a dar 100. Cuando aquí tengamos 20 segundos, aquí vamos a tener una velocidad de 200 metros. Cuando aquí tengamos 30 segundos, aquí vamos a tener una velocidad de 300 metros por segundo y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es la energía cinética? De nuevo, ¿sí?, la energía acumulada como energía cinética es igual al trabajo realizado, ¿sí?, por ese objeto, por esa cantidad de fluido en recorrer una cierta distancia, ¿sí? No alcanza solamente con saber la velocidad del fluido para saber su energía cinética. Para esa velocidad poder transformarla en energía, lo que tenemos que hacer es cuantificar una fuerza por una distancia. ¿Qué fuerza? De nuevo es el peso, ¿sí?, que tenga nuestro fluido. ¿Y qué distancia? Bueno, la distancia recorrida. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Que la aceleración, ¿sí?, que vamos a considerar no va a ser otra cosa que el cambio de velocidad del objeto dividido el tiempo, ¿sí? ¿Qué es? G, ¿sí?, la aceleración de nuestro volumen de fluido que estamos desplazando, es el delta de velocidad dividido el delta de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando reemplazamos la aceleración por delta de velocidad dividido delta de tiempo, tenemos esta expresión para la energía. ¿Qué es lo que tenemos que cuantificar? Esta distancia, ¿sí?, la distancia recorrida por nuestro kilo de peso de fluido. De nuevo, esto vamos a recurrir a conceptos que ustedes han visto en física, ¿sí? La distancia recorrida tiene relación con la velocidad, ¿sí?, la velocidad de nuestro fluido y el tiempo en el que estemos cuantificando ese cambio de velocidad. Esa distancia, ¿sí?, nosotros lo que queremos hacer, me paso para este lado, ¿sí?, lo que queremos hacer es cuantificar la energía cinética, que va a ser la masa por la aceleración de la gravedad por el delta X. Esta aceleración de la gravedad la reemplazamos, como dijimos recién, por el delta de velocidad dividido el delta de tiempo, ¿sí? O sea que la masa de nuestra porción de fluido por el delta de velocidad dividido el delta de tiempo por el delta X es lo que nos va a dar la energía de nuestro fluido. ¿Qué es este delta X? La distancia recorrida, ¿sí?, se estima, se calcula como lo que se llama el área debajo de la curva. Es decir, si nosotros desplazamos nuestro fluido durante 20 segundos, ¿sí?, ese fluido va a tener una velocidad, transcurridos 20 segundos, ese fluido va a tener una velocidad de 200 metros por segundo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que averiguar? Y bueno, en esos 20 segundos,
en esos 20 segundos. Si la velocidad, este es mi delta de tiempo, y si la velocidad fue de 200 metros por segundo, la distancia recorrida es el delta de velocidad por el delta de tiempo dividido 2, ¿sí? Esa es nuestra forma de calcular la distancia recorrida, que no es otra cosa que el área debajo de la curva. Este área, ¿sí?, que tenemos debajo de la curva de velocidad versus tiempo es la que nos va a determinar la distancia recorrida, ¿sí? Este área es el delta X o la distancia recorrida. Esto lo repasan de física, ¿sí? Ustedes esto ya lo vieron. Cómo calcular la distancia de un objeto que tiene una cierta velocidad y que tiene esa velocidad por un cierto intervalo de tiempo, ¿sí? Esta es nuestra forma de calcular la distancia recorrida. ¿Para qué? Para llegar a una expresión muy conocida, ¿sí?, por nosotros, ¿cuál es? Cuando reemplazamos acá, ¿sí?, lo que es el delta de tiempo, es decir, la fuerza es la masa por el delta de velocidad dividido el delta de tiempo, y el delta de distancia es el delta de velocidad por el delta de tiempo dividido 2, se simplifican los delta de tiempos y lo que tenemos es que la energía cinética, ¿sí?, la energía cinética, perdón, esto es una energía, es la masa de nuestro objeto por el delta de velocidad al cuadrado dividido 2, ¿sí? O lo que es lo mismo, 1/2 de la velocidad al cuadrado, ¿sí? Esa es la energía cinética del fluido, ¿sí? Entonces, es la energía cinética en unidades de Joule o de energía, la cuantificamos, ¿sí?, o la podemos calcular como 1/2 de la velocidad del fluido al cuadrado, ¿sí? Ahora, en términos de energía específica, ¿cómo podemos calcular la energía cinética? Bueno, energía específica, de nuevo, es la energía dividido el peso, ¿sí?, del fluido. Es decir, va a ser 1/2 de la velocidad al cuadrado dividido el peso de ese fluido, ¿sí? El peso de ese fluido, ¿cuánto es? Perdón, ¿no? Acá me faltó la masa, ¿sí? Acá me faltó la masa, ¿sí? La masa, me faltó aquí. El peso del fluido es la masa por la gravedad. Entonces, claramente nos independizamos o podemos simplificar la masa del fluido porque lo tenemos arriba, lo tenemos abajo. Y la energía específica es 1/2 de la velocidad al cuadrado dividido la aceleración de la gravedad, ¿sí? Es decir, en términos de metros o de energía específica, la energía cinética la vamos a estimar como 1/2 de la velocidad al cuadrado dividido la aceleración de la gravedad, ¿sí?, que es nuestra tercera conclusión. La energía cinética, ¿sí?, entregada o requerida por un fluido expresada en metros es la velocidad del fluido al cuadrado dividido 2g. Entonces, ¿qué tenemos? Las tres energías, ¿sí?, energía potencial, energía de presión y energía cinética, expresados en Joule, ¿sí?, mediante estas tres expresiones, o expresadas en metros o energía específica mediante estas tres expresiones. Repasando, la energía potencial, ¿sí?, es la energía que depende de la altura que tenga el fluido. Entonces, en términos de Joule, ¿sí?, o de energía, va a ser la masa del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura que tenga ese fluido. En términos de energía específica, ¿sí?, o metros, recordemos que energía específica siempre es la energía dividido la fuerza
peso, ¿sí? Esta fuerza es la fuerza peso del fluido que tenemos, ¿sí? Entonces, la energía potencial en términos de metros o de energía específica es la altura que tenga ese fluido. La energía de presión en términos de joule, ¿sí? O de energía es la presión por el volumen del fluido. En términos de energía específica es la presión dividido el peso específico. Y la energía cinética, en términos de energía, es un medio de la velocidad al cuadrado, mientras que en términos de energía específica, o en metros, es un medio de la velocidad al cuadrado dividido la aceleración de la gravedad. A partir entonces de estas tres conclusiones, es decir, de cómo expresamos la energía cinética, potencial y de presión, podemos enunciar el siguiente teorema. Es el teorema de Bernoulli. ¿Qué es lo que nos dice Bernoulli? Que en un sistema cerrado, sin pérdidas de energía por fricción, la suma de las alturas, potencial, cinética y de presión se mantiene constante. Es decir, si yo sumo en un sistema cerrado, ¿sí? Estoy mirando mi sistema, por ejemplo supongamos que mi sistema es este balde, ¿sí? Que contiene una cierta cantidad de fluido, ¿sí? Una cierta masa de agua, mi sistema, cuando yo le cuantifico las energías, tanto cinética como de presión o potencial, siempre la suma de estas tres energías me tiene que dar constante. ¿Por qué? Porque la energía se conserva. En un sistema cerrado, la energía es siempre constante. En metros, ¿sí? Es como lo vamos a trabajar nosotros normalmente, vamos a cuantificar la energía cinética, la energía de presión y la energía de altura con el teorema de Bernoulli, ¿sí? O esta expresión matemática en metros, ¿sí? La suma de estas tres energías va a tener que ser constante. Es decir, si yo aquí tengo el fluido al nivel del suelo, le tengo que entregar energía para poder elevarlo, ¿sí? Hice un trabajo, le entregué energía para que adquiera esta energía potencial. Y esta energía potencial, por ejemplo, si yo suelto esa bolsa, se convierte en energía cinética, ¿sí? Toda la energía que yo gané, ¿sí? Al elevar el fluido, cuando lo suelte, se va a convertir en energía de velocidad. O sea, le voy a dar velocidad a este volumen de fluido porque inicialmente tenía una energía potencial. Logré una conversión de energías, ¿sí? Vamos a seguir viendo a esto, ¿sí? Simplemente aquí es la introducción a lo que llamamos el balance de Bernoulli, que lo vamos a aplicar durante toda la materia como ya van a ver. Veamos un ejemplo práctico, ¿sí? ¿Cómo es esto aplicado en este reservorio, por ejemplo? Supongamos que tenemos este recipiente, ¿sí? Que está lleno de agua, ¿sí? Tiene 6 metros, esta altura es de 6 metros de agua. ¿Qué pasa si nosotros hacemos agujeros en los costados del recipiente? Bueno, obviamente vamos a tener chorros de agua saliendo hacia el costado. Bueno, algo muy interesante es que en la medida que nos vamos hacia abajo, los chorros viajan una mayor distancia, es decir, tienen mayor velocidad, ¿sí? Este chorro de aquí tiene más velocidad que este que se encuentra aquí y a su vez tiene mayor velocidad que este de aquí. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque hay una conservación de energía, un intercambio de energías entre los distintos puntos de energía que tiene este sistema. Es decir, lo que aquí tenemos como energía potencial, aquí lo tenemos como energía cinética. Vamos a ver esto numéricamente, ¿sí? Para entender de qué estamos hablando. Entonces, dijimos que las distintas formas que tenemos de energía, ¿sí? En un sistema son energía de presión, ¿sí? La energía de presión en metros
eh, la expresamos como la presión del fluido dividido la densidad, dividido la aceleración de la gravedad. ¿Sí? A ver, ahí. La energía cinética, esto ¿sí? Tiene unidades de metros. La energía cinética la vamos a expresar como un medio de la velocidad al cuadrado dividido la aceleración de la gravedad, esto también en metros. Y la energía potencial es simplemente la altura de fluido, ¿sí? En metros. ¿Sí? Estos son los tres tipos de energía que tenemos. Vamos a observar nuestro ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son las energías en el punto 1? ¿Sí? En la superficie del fluido. ¿Qué tipos de energía tenemos? Bueno, tenemos energía de presión en este punto y sí, claramente aquí tenemos la presión atmosférica, ¿sí? Tenemos una atmósfera, es un recipiente abierto a la atmósfera. Entonces, la energía de presión va a ser la presión atmosférica dividido ρ dividido G, ¿sí? ¿Tenemos energía cinética? Y la verdad que no, este es un punto en reposo, entonces la energía cinética es cero. ¿Tenemos energía potencial, es decir, la energía asociada a la altura del fluido? Sí, porque el punto 1 está elevado 6 metros respecto de nuestro nivel de referencia. Entonces, vamos a tener una energía de 6 metros. Si sumamos todo esto, ¿qué nos va a dar? La presión atmosférica es 1,013 por 10 a la quinta pascales, dividido la densidad del fluido, que es agua, 1000 kilos sobre metro cúbico por la aceleración de la gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Estos son consistentes, todas las unidades en el sistema internacional. Esto, ¿sí? Nos va a dar algo así como 10 metros, ¿sí? De fluido. Todo esto es 10 metros. Más 0 de energía cinética más 6 de energía potencial, esto es 16 metros. ¿Sí? ¿Está claro? El punto 1 tiene una energía de 16 metros. Es una energía específica de 16 metros. Ahora bien, el punto 2. ¿Qué energías tiene el punto 2? Bueno, el punto 2, respecto a energía de presión, tiene dos. O sea, tiene la energía de presión que tengo acá en la superficie, ¿sí? Que de nuevo es la presión atmosférica dividido la densidad, dividido la gravedad, pero también tiene toda la columna de líquido que tengo aquí arriba, ¿sí? Si recordamos de las clases, de la clase anterior, ¿sí? De hidrostática, esta columna de líquido ejerce una presión en el punto 2. ¿Qué presión va a ser? Bueno, va a ser la altura de esta columna de líquido. El punto 2 se encuentra a un nivel del suelo de 4 metros. Entonces, si esto es 4 metros y esto es 6 metros, esta columna de líquido es 6 menos 4, 2 metros, ¿sí? Tenemos 2 metros de altura de columna de líquido. Todo esto es la energía de presión en el punto 2. Más energía cinética. ¿Tenemos energía cinética en el punto 2? Y la verdad que no, ¿sí? No tenemos energía cinética porque este punto está en reposo, ¿sí? No se está moviendo, entonces es 0. Más la energía potencial. ¿Tenemos energía potencial en el punto 2? Sí, toda esta altura, ¿sí? Los 4 metros que tiene el punto 2. 4 metros. ¿Cuánto es esto? Bueno, esto, ojo que es de arriba, ¿sí? Dijimos, todo este término es 10 metros, más 2, 12, más 4, 16 metros. ¿Está bien? Sí, por supuesto. El punto 2
pertenece al mismo sistema que el punto 1, por lo tanto, la energía tiene que ser igual. La suma de todas las energías en el punto 2 me tiene que dar igual que la suma de todas las energías en el punto 1, ¿sí? Porque pertenecen al mismo sistema. Si hago lo mismo para el punto 3, ya sé cuál es la respuesta, ¿sí? También tengo que obtener, el punto 3 también tiene que tener 16 metros de altura de energía, ¿sí? Veamos, ¿qué energías tenemos en el punto 3? Como energía de presión, de nuevo tenemos la presión atmosférica, dividido ρ, dividido g, más la altura de la columna de líquido que tengamos por encima del punto 3. Que en este caso, ¿cuánto es? Y son 6 metros de fluido que tenemos por encima, ¿sí? 6 metros. Más 0, más, ¿qué nivel tiene el punto 3? Se encuentra al nivel del suelo, ¿sí? Entonces, la energía del punto 3, la energía potencial del punto 3 es 0. O sea, el punto 3 solamente tiene energía de presión. ¿Y eso a qué es igual? A la presión a este término, presión atmosférica, biodensidad dividido G, que es 10, más los 6 metros de columna de líquido, de nuevo 16 metros, ¿sí? ¿Qué sucede en el punto 4? El punto 4, ¿qué energía de presión tiene? El chorro de fluido, ¿sí? Aquí se encuentra abierto a la atmósfera, ¿sí? Y no tiene ninguna columna de líquido por encima. Este chorro se encuentra a la atmósfera, no tiene ninguna presión por encima. Entonces, la presión que tiene es atmosférica. ¿Tiene energía cinética? Sí, claramente. El punto 4, ¿sí? El punto 4 se encuentra en movimiento, ¿sí? Entonces, la energía cinética de este punto la vamos a tener que calcular y es 1/2 de la velocidad del punto 4 al cuadrado dividido g, más la energía potencial del punto 4 que, si observan, está a una altura de 4 metros, ¿sí? Respecto del nivel del suelo, entonces tiene 4 metros de altura potencial. Este primer término es 10 metros, ¿sí? Pero no sabemos cuánto vale esto, ¿sí? ¿Cuánto vale la velocidad del jet, del chorro en el punto 4? No lo sabemos. Esto es 1/2 de la velocidad al cuadrado dividido g más 4 metros. Pero sí sabemos que todo esto tiene que ser 16, ¿sí? Porque todos los puntos de mi sistema tienen que tener el mismo nivel de energía. Entonces, fíjense que yo, conociendo la energía que tiene cualquiera de los puntos 1, 2 o 3, cualquiera de estos puntos, puedo conocer la velocidad a la que sale el fluido de mi tanque, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ahora, fíjense que tengo todos los datos para poder despejar y averiguar este valor de la velocidad. ¿Cuánto vale esto? Y bueno, 1/2 de la velocidad en 4 al cuadrado dividido g tiene que ser igual a 16 menos 4 menos 10. Es decir, todo esto tiene que ser igual a 2 metros, ¿sí? 1/2 de la velocidad al cuadrado dividido g tiene que ser igual a 2 metros. Es decir, que la velocidad en 4 va a ser 6 metros por segundo, ¿sí? ¿Qué sucede en el punto 5? Lo mismo, ¿sí? En el punto 5 también podemos cuantificar la energía que tenemos. Vamos a tener cierta energía de presión, que va a ser la presión atmosférica dividido la densidad dividido G. ¿Sí? La energía de presión en el punto 5 es igual que la energía de presión en el punto 4 porque los dos se encuentran abiertos a la atmósfera y no tienen columna de líquido por encima, ni el punto 4 ni el punto 5, perdón, ¿sí? Ni el punto 4 ni el punto 5 tienen columna de líquido por encima, entonces su presión es la presión atmosférica. ¿El punto 5 tiene energía cinética? Sí, 1/2 de la velocidad que tenga el fluido en el punto 5 dividido g. ¿El punto 5 tiene energía potencial?
Y el punto 5, fíjense que se encuentra prácticamente al mismo nivel que el punto 3, o sea que el nivel del suelo, es decir, que su altura es 0. O sea, el punto 5 no tiene energía potencial. ¿Esto a qué es igual? Muy similar al punto 4, tenemos los 10 metros de presión atmosférica más 1/2 de la velocidad del punto 5 al cuadrado dividido g más 0 de energía potencial. Esto también tiene que ser igual a 16 metros. La suma de todas las energías es constante, siempre me da 16 metros. De manera similar a como hicimos con el punto 4, podemos usar, ¿sí?, el balance, esta expresión que no es otra cosa que el Bernoulli, que el balance de Bernoulli, para averiguar la velocidad del punto 5. El punto 5, o sea, el chorro en el punto 5, tiene una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Sí? Es decir, si observamos el punto 4, el fluido, ¿sí?, saliendo por el punto 4, tiene una velocidad de 6 metros por segundo. Una velocidad menor, más chica, que el fluido que sale en el punto 5, que tiene una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Esto es lógico? Y sí, por supuesto que es lógico. ¿Por qué? Porque el punto 5 solamente tiene energía cinética y la presión atmosférica, mientras que el punto 4 tiene energía cinética, energía de presión atmosférica, más 4 metros de energía potencial. Entonces, el término, ¿sí?, de energía cinética, este término, ¿sí?, este término es más grande, este término es mayor que el término en el punto 4, ¿sí? La energía cinética del punto 5 es mayor que la energía cinética del punto 4. ¿Por qué? Porque la energía potencial del punto 4 es más grande que la energía potencial del punto 5, ¿sí? La energía potencial del punto 4 es mayor que la energía potencial del punto 5. Entonces, una energía compensa con otra. Cuando este término es más grande, este término se hace más chico, ¿sí? ¿Para qué? Para que la suma de todas las energías me termine dando siempre lo mismo, ¿sí? Porque la energía es constante. Siempre la suma de todas las energías me da 16 metros. ¿Se entiende? Entonces lo que existe es un intercambio de energías. Cuando esta energía, ¿sí?, cuando la energía cinética es más grande, la energía potencial es más chica. Y en los términos anteriores, en los puntos 1, 2 y 3, también tenemos esos intercambios de energía, ¿sí? Cuando la energía de presión, ¿sí?, en este caso, fíjense, la energía de presión es todo este término, en el punto 3, la energía de presión es más grande, la energía potencial, esta de aquí, es más chica, ¿sí? Se compensan las energías. Eso es lo que nos dice Bernoulli, ¿sí? En un sistema cerrado, sin pérdidas de energía por fricción, la suma de las alturas potencial, cinética y de presión se mantiene constante. La suma de todas las energías tiene que ser constante. Bueno, aquí terminamos esta primera parte.